Gracia y paz. Gracia y paz. Bueno, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos acá para seguir meditando, escudriñando el libro de Éxodo. Ya vamos en el capítulo 13 y hoy vamos a ver la consagración de los primogénitos. Y nuestro hermano nos va a estar guiando, pero siempre estoy haciendo mis aportes. Así que bueno, los animo a buscar la Biblia y a estar meditando y escudriñando la palabra de Dios. Te dejo, hermano. Amén. Gracias, Carolina. Así es. Hemos entrado ya al capítulo 13 del libro de Éxodo. Habíamos visto que ya el faraón recibió el juicio de Dios. Murió su hijo primogénito. Murieron todos los primogénitos de Egipto. Y ya el faraón por fin le dio la libertad al pueblo de que se vayan. Y empieza el éxodo como tal de este pueblo. De ahí el nombre del libro. Ya ese pueblo se va desde ahí, de la tierra de Egipto, para la tierra que Dios le va a mostrar. Y en el camino vemos que Dios le dice a Moisés esto de los primogénitos. Así como ahí al capítulo 13 y estar meditando desde el versículo 1 en adelante. Éxodo 13 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Aquí vemos que Dios le da otro mandamiento a Moisés. Todavía Dios no había dado la ley como tal, pero ya empezó a dar mandamientos, como el de la Pascua. Ellos tenían que celebrar la Pascua. Y ahora le da otro, que dice: conságrame todo primogénito. Sí, decir, dedícame cada primogénito de animales como de personas. ¿Por qué? Porque yo, como quien dice, perdoné todos los primogénitos de Israel, porque el ángel de la muerte no lo mató, como sí mató a los egipcios. Así que cada primogénito de ese pueblo, de animales como de hombres, como quien dice, le pertenecía a Dios, porque él le perdonó la vida. Entonces debían consagrarse. Dice el versículo 3: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abit. Aquí Moisés otra vez les recuerda que ¿quién los sacó de Egipto? Jehová, el Dios de ellos, el Dios de sus padres, con mano fuerte, porque ellos vieron todos los milagros que Dios fue haciendo y también vieron que por haber obedecido a Dios en cuanto al cordero y al pintar los dinteles de la puerta con sangre, no le afectó la muerte de los primogénitos, y que ya el faraón lo dejó salir. Todas esas señales estaban diciendo que era Dios que lo estaba sacando de ahí. Entonces le tenían que recordar ese día. Y le recuerda que no comeréis nada leudado. No quiere nada con levadura al Señor para esa fecha. Él lo instituyó así. Moisés se lo hace recordar. Y dice que sale en el mes de Abit, que es el primer mes del calendario judío, el mes de Abit. Sigue diciendo: cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Ahí está otra vez, le repite lo de la Pascua. Dice: 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Entonces aquí vemos que le da la instrucción y dice: tienes que contárselo a tus hijos, a tu descendencia, porque el Señor quería que eso fuera algo perpetuo, que se recordara por siempre este evento. Entonces ellos tenían que contárselo a sus hijos. Así me hace recordar que es una responsabilidad de los padres instruir a los hijos en la palabra de Dios, en cuáles son los mandamientos de Dios. No es responsabilidad de una iglesia ni de la escuela, es mayormente de los padres, que son los que tienen que decirle a sus hijos esto que enseña nuestro Dios, el que nosotros creemos
y tú debes de regirte por esta palabra. Así que es muy importante comunicar a los hijos, hablar con los hijos las cosas de Dios. Después dice el 9, y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Entonces, aparte de que Dios quería recordar ese evento también, que se recuerde su ley, su palabra, su mandamiento. Entonces, era algo anual, un rito que tenían que hacer año tras año. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo ese pueblo de Israel, porque ellos todavía están en ese viejo pacto y deben de cumplir esto. Eso ya no es para nosotros. Nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, que es Cristo, y no tenemos por qué guardar estas leyes. Pero interesante ver que Dios siempre quiso que se recordara este hecho y que ellos pudieran tener esa celebración en un acto solemne a Dios cada año. Voy a dejar a mi hermana Carolina que pueda comentar de estos versículos que hemos leído para después seguir adelante. Así es, hermano. Realmente él quería que esta salida, ¿cierto? Ellos lo recordaran y lo tuvieran presente, y por eso puso esto, ¿no? De que le consagren, ¿no? Todo primogénito, que abre matriz, tanto de hombre como de animales, ¿no? Y y le dijo cómo debían ellos hacer. Como siempre decimos, las cosas hay que hacerlas como Dios quiere que la hagamos, no como a nosotros se nos ocurre. Ya lo vimos el otro día, ¿cierto? Y es importante, como dice nuestro hermano, contar a nuestros hijos las cosas de Dios. Hay otro verso, ¿no? Que dice que ellos tenían que estar repitiendo cada día, ¿no? Y yo creo que ahí es donde a veces se falla, porque a lo mejor un día en la semana se le enseña a los chicos de la palabra de Dios, ¿cierto? O alguna cosa, pero no hay esa constancia de todos los días, de ponerse a orar con el niño, a enseñarle algo de la palabra de Dios. Yo creo que ahí es donde se falla, ¿cierto? Porque ellos estaban ahí continuamente, ¿no? Continuamente enseñando, porque si no, es como que se olvidan, ¿no? Y Dios no quería que se olviden de lo que Dios había hecho con ellos. Por eso querían que hagan todo esto, que lo recuerden, porque nosotros somos muy fáciles para olvidarnos las cosas, ¿cierto? De las cosas que Dios ha hecho. Entonces Él puso toda esta ceremonia, por así decir, ¿no? Para que ellos recuerden lo que Dios había hecho. Y aún así, sabemos que ellos se olvidaron, ¿cierto? De lo que Dios había hecho, muchos de ellos, ¿cierto? Lamentablemente. A pesar de todo lo que Dios había hecho con ellos, cómo Dios los sacó, después de haber visto todo lo que vieron, ¿no? Y bueno, ahí vemos también, ¿cierto? La dureza, ¿no? Del ser humano. Hasta acá, hermanos, lo dejo. Amén, excelente aporte, Carolina. De igual forma nosotros como cristianos tenemos que recordar siempre de dónde nos sacó el Señor, de la vida de pecado que teníamos, de la ignorancia de la palabra de Dios, nos sacó Dios, y Cristo nuestra Pascua. Por eso también el Señor Jesús estableció la cena del Señor, para que recordemos lo que le costó a Él sacarnos de Egipto, como bien dice, del pecado. Entonces vemos ya como la Pascua se cambió por la cena del Señor, que la debemos seguir haciendo hasta que Él venga. Así que tengamos eso siempre presente. Vamos a seguir en el versículo 11, Éxodo 13, 11. Dice, sigue diciendo Moisés al pueblo, dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Aquí
pone algo más que no puso en el primer versículo, en los primeros versículos, que los machos serán de Jehová. Entonces, ¿apuntando a qué? A Jesucristo, que va a ser un hombre, un ser humano, un varón que iba a pagar el precio. Y aquí incluso la Biblia me lleva a Lucas capítulo 2, 23. Vamos a ver qué dice ahí. Lucas 2, 23. Bueno, voy a leer desde el 21. Dice: presentación de Jesús en el templo. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Es decir, va a ser apartado para el Señor, consagrado para el Señor, todo varón que abre la matriz. Entonces, ¿quién más que Jesucristo debía ser consagrado al Señor? Claro que tenía que serlo, porque es el Cordero, como sí es Jesús. Entonces, claro, la ley tenía que llegar hasta Jesús para que sea consagrado. Ese es el simbolismo. Entonces vemos que el Señor pone esta ley de que los machos serán de Jehová. Después dice el 13: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. Es decir, que si era un cordero, lo iban a sacrificar para Dios. Si era uno de las vacas o de las cabras, los animales limpios se sacrificaban a Dios porque era para Dios. Pero si eran animales que no eran limpios, como quizás el asno, se tenía que redimir, es decir, tenían que poner un sustituto. También nos habla eso de Jesucristo, que Él fue nuestro sustituto, de que pagó por nosotros. Dice que si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Deja ver cómo lo pone en esta versión. En la nueva versión internacional, dice: el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se le rescata, se le quedará el cuello. O sea, había que matarlo también si no se rescataba. Claro, no se le iba a dar a Dios como sacrificio, que Dios no acepta sacrificio de animales impuros, pero se mataba. Así que era mejor rescatarlo, el animal que abre matriz se rescataba con un cordero y no tenía que matarlo. Eso era para que ellos se acuerden, es que el Señor hacía eso, que Él salvó todos los primogénitos de Israel en ese tiempo de Egipto. Él los salvó a todos. Entonces es como que dice: mata a ese primogénito para que te recuerde de que tú pudiste haber muerto en esa noche en Egipto y no moriste. Era ese recordatorio que el Señor quería para ese pueblo. Dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y enfureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que por esa causa se hacía, para recordar eso. Dice: te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Así que aparte de la Pascua, que era un memorial, los 7 días de panes sin levadura, también era que cada primogénito que nacía tenía que ser redimido de los hombres, de los animales también, de los animales impuros. Los animales puros sí se sacrificaban directamente a Jehová. Así que ese memorial estaba ahí de forma perpetua, para que ellos nunca olviden este hecho tan maravilloso que Dios hizo por ellos, que los rescató de esa tierra de Egipto. No sé si la hermana Carolina quiere comentar estos versículos del 11 al 16 para después seguir con la última parte. Quería preguntarte, dice: más todo primogénito, el 13,
de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimiese, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Porque claro, el asno era un animal impuro, ¿no? Sí, no se podía Ah, sacrificar ni caballos, ni solo claro, animales de carga. claro. Con un cordero, y si no lo redimiese, quebrarás su cerviz. Dice, también redimirás al primogénito. Y cuando mañana te pregunten tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, sí, eran todas cosas que ellos debían hacer, ¿no? Para recordar. Y bueno, como vos decías, nos lleva siempre todo a Cristo, ¿no? Que después es el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado, dice, ¿no? Entonces todo apuntaba, todas estas cosas, ¿no? Al Señor, ¿no? Y después en el 16 te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Acá me pone la Biblia filacterías. O sea, creo que ellos llevaban algo, ¿no? Así entre los ojos se ponían algo, ¿no? Me parece que me acuerdo como que sí, que los rabinos o los fariseos se ponían filatería, sí, como Claro símbolo que para como recordar cosas. símbolo, ellos andaban, sí, por algo me pone acá, claro, que ellos tenían, llevaban puesto, a ver, 3274 me lleva acá, 3274 filacterías o frontales usados para conservar la ley en la memoria. A ver si vos podés buscar, porque a mí se me complica acá, Deuteronomio 6, 8 y 11, 18. Y a ver si yo busca eso de Deuteronomio. 6, 8 y 11, 18. Yo busco Mateo 23, 5. Deuteronomio 6:8 habla de las palabras que le daba mandando y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Está. Y el 11, 18. El 11:18 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Está, ¿ves? Y Mateo 23, ese lo leo yo. 5, dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensancha sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ahí está. Ellos les gustaba llevar todo, ¿no? Pero su vida, ¿cierto? En el caso de ellos acá, no reflejaban, o sea, era todo externo, ¿no? Y eso es lo que llevó muchas de las cosas que Dios mandó. Es como que ellos al final lo hacían, pero es como que fueron perdiendo, ¿no? Valor, porque no, era como algo externo, ¿no? Y Dios quería que ellos hagan eso, que los lleven para que los ayude a recordar y a no olvidarse y a no alejarse de Dios, no como simplemente para mostrar a los demás que ellos eran muy buenos, muy fieles, que seguían la ley de Dios, ¿no? Y como que vemos como a veces las cosas que Dios nos manda, la podemos nosotros, ¿cierto?, llevar para otro lado y en vez de que sea realmente algo agradable a Dios, termina siendo algo externo, ¿no? Que mostramos para los demás, pero que en nuestro interior realmente no estamos viviendo, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado de eso, ¿no? Que el Señor nos manda, qué sé yo, a orar, a hacer cosas para Él, pero que no hagamos todo eso simplemente para ser vistos, ¿no? Como hacían ellos, ¿no?
que todo lo que hagamos realmente que sea de verdad, no simplemente para la afuera, externo, ¿no? Que no caigamos en eso, ¿no? Eso, hermano, nomás. Amén. Muy buen tema sacaste de ahí, de esta porción. En verdad, sí, no es malo para ya nosotros los cristianos poner versículos bíblicos, no sé, en nuestra casa, nuestra mochila, por ejemplo, nuestros libros, no es malo. Lo malo es poner, exagerar y que como que para que lo vean todo el mundo y usar Claro, usar amuletos de la claro. palabra de Dios. Eso es lo malo. Entonces no podemos caer en eso. La palabra debe estar mayormente en el corazón y debe ser practicada, no nada más exhibida, sino practicada y vivida por nosotros. Entonces Claro. tenemos eso en cuenta para no caer como ellos, esos fariseos, cayeron en esa hipocresía. Vamos a seguir adelante con para finalizar el capítulo 13. Ahora entramos a la porción llamada la columna de nube y de fuego. Vamos a ver qué nos dice aquí. Éxodo 13:17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Bueno, la geografía de ese pueblo, de esos tiempos, era que desde Egipto hacia la tierra de Canaán se podía pasar a pie por la tierra de los filisteos. Pero los filisteos eran todo un reino, que tenía su ejército. Entonces, si veía que ese pueblo venía para allá, se iba a poner en guardia. El pueblo se iba a atemorizar, iba a volver a Egipto. Y Dios, sabiendo que iba a pasar eso, dijo, no van a irse por ahí. Los mandó por otro camino, por el Mar Rojo, como ya veremos. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aún así ellos salieron armados con sus armas, porque de alguna manera sabían que en ese viaje podría pasar cualquier cosa, podría venir ladrones, bandidos, tenían que estar armados para defender al pueblo, defender a su familia. Y Dios los mandó por el camino del desierto del Mar Rojo. O sea, un camino que se supone que no había salida para ellos, pero lo mandó por ahí. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Josué le dijo eso al pueblo antes de morirse. Vamos a leerlo en Génesis 50:25. Génesis 50:25. Bueno, voy a leer el 24. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces, José, como hombre de Dios, sabía que ese pueblo no se iba a quedar ahí en Egipto todo el tiempo, iba a irse para la tierra que Dios le prometió a los patriarcas. Y José dice, yo no quiero que mis huesos se queden aquí, deben llevarlo para allá, para la tierra de Canaán, quizá donde están Abraham, donde estaba Isaac y Jacob, que todos estaban ahí en la heredad esta de Macpela que compró Abraham. Para allá quería José estar y no en Egipto. Y Moisés sabía de esta promesa porque se fue pasando de generación en generación y Moisés cumple esa promesa y se lleva los huesos de ahí, de Egipto. Se lo llevó ahí con ellos para enterrarlo para allá, para la tierra prometida. Y vemos que Josué cumplió esta promesa en Josué 24:32, que también me pone aquí. Josué 24:32 dice, y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José.
Así que todo lo que José pidió se le cumplió por medio de Moisés y por medio de Josué. Así que gloria a Dios porque ellos pudieron cumplir esto. Después dice el 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Aquí vemos un milagro sobrenatural que Dios hace, que les guía por el desierto, porque era un lugar desierto que no había como uno saber para dónde estaba dirigiéndose. ¿Y qué hacía Dios? Puso su columna de nube para que donde sea que vaya esa columna, ellos tenían que ir. Y dice que la columna le protegía del sol abrasador del día. Y de noche, la columna se hacía de fuego. Dice una columna de fuego que le daba luz y calor, porque en los desiertos sabemos que hay mucho frío de noche. Entonces, el Señor estaba cuidando de su pueblo. Ya desde el primer día que salieron, el Señor estaba ahí con ellos. Y dice el último versículo de este capítulo: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La fidelidad de Dios, que siempre estaba ahí, guiando su pueblo, guardando su pueblo. Es maravilloso esta señal que Dios pone. Y que nosotros también, aunque no veamos ninguna columna de fuego ni de nube, tenemos que saber que Dios está con nosotros y su fidelidad es grande. Y siempre el Señor nos va a sustentar y nos va a guiar. En el desierto que tenemos en esta vida, el Señor está con nosotros. Si estuvo con ese pueblo, tenemos que creer que está con nosotros. Y lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Entonces vale la pena seguir caminando en este desierto hasta la tierra prometida, porque tenemos un guía, tenemos un cuidador, que es nuestro Dios. Entonces, con esto nos podemos quedar, que si Él fue fiel con ese pueblo, con nosotros también seguirá siendo fiel. Así que hasta aquí, Carolina, te dejo para que estés comentando los últimos versículos, del 17 al 22, para ya terminar el mensaje. Así es, hermano. Muy bueno, realmente esto de la columna de nube para guiarlos, dice, en el camino, y de noche una columna de fuego. Bueno, realmente lo que ellos vieron es algo totalmente un milagro, ¿no? Eso es algo sobrenatural, ¿no? Pero sí, vamos a quedarnos con eso, de que Dios guía, Dios guía a su pueblo, Dios guió a ellos y así también nos guía a nosotros. Siempre decimos que esta vida es como el desierto que ellos tuvieron que atravesar, ¿no? Y así como hay tentaciones, y bueno, pasó de todo en ese desierto, así también en esta vida hay muchas cosas, ¿no? Que hay que superar, pero que con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Que no es fácil, obviamente, como es un desierto, que no es fácil vivir en un desierto, ¿no? Que falta agua, que es árido, que el sol, que, ¿no? Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios siempre los ayudó, siempre estuvo ahí, que su ropa, su vestido no se gastaban, ¿no? Entonces así también tenemos que confiar que Él nos va a seguir cuidando, guiando en este desierto que estamos nosotros hoy viviendo también, ¿no? De esta vida que cada vez, ¿cierto?, se va haciendo más difícil vivir, ¿no? Porque a medida que más se acerca, ¿no?, la venida del Señor, cada vez va a ser más difícil, ¿no? Pero tenemos que estar tranquilos y confiados en que Él nos acompaña, nos guía y no nos va a dejar solos. Que el camino del Señor puede ser a veces difícil, porque hay mucha oposición, porque vamos en contra de la corriente, pero es el mejor camino. El camino que sigue la mayoría de las personas, quizá no es un desierto como el que nosotros estamos pasando, quizás tienen de todo, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? Pero ese camino que parece ancho,
que es ancho, mejor dicho, ¿no? Que parece que es ancho, espacioso. Dice la Biblia que ese camino lleva a la perdición, ¿no? Y el camino angosto, que es el camino por el cual caminamos aquellos que creemos en Cristo, es el que nos va a llevar a estar con Él para siempre, ¿no? Y aunque es angosto, aunque es difícil, es el mejor camino. Así que bueno, vamos a terminar acá, ¿no? Así no lo hacemos tan largo hoy, que quede una meditación corta. Espero que sea de edificación, esta meditación, que estemos recordando, ¿no? Todo lo que el Señor ha hecho, así como Dios les mandó que recuerden, nosotros recordamos siempre, ¿cierto?, en la cena, lo que Jesús hizo en la cruz, pero siempre, todos los días, debemos recordar lo que el Señor ha hecho, de dónde Dios nos sacó. Siempre eso hay que recordar, de dónde Dios nos sacó, de las cosas que nos está librando al estar en el camino de Él también. Porque muchas veces, si no estaríamos en su camino, quizás estaríamos, no sabemos en qué cosas, ¿no? En qué situaciones, ¿no? Y si bien el camino cristiano, como dijimos, no es fácil, pero el camino del pecado es un camino duro, amargo, que trae mucho dolor a nuestra vida. Es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Así que bueno, les saludamos, gracias y paz, que el Señor les bendiga. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza.